Buenas tardes, querido profesor. Vamos a presentar la entrevista de docente Esteban Durán. Oye, me da mucho gusto. Una pregunta para usted. ¿Cómo definiría usted el modelo sistémico de una experiencia profesional psicológica? Ok, mira, el modelo sistémico en sí mismo se define como el análisis de cómo los sistemas se están interactuando. Es decir, cómo en una familia, papá, mamá, hijos, esposos, etcétera, cómo van interactuando según su rol y qué formas de comunicación va teniendo para que la interacción sea positiva, sea saludable o sea todo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales aportes del enfoque sistémico al trabajo terapéutico con familias o parejas? Ok, realmente uno de los aportes más importantes que trajo fue Walslavik y demás cuando hablaron acerca de la comunicación. Hicieron un análisis acerca de la misma. La primera fue bastante descriptiva, que tiene que ver con lo del emisor, receptor, canal, mensaje. Y la otra parte, el segundo estudio fue más profundo, donde hablaban acerca de cómo esta comunicación va alterando también la interacción. ¿De qué forma? Cuando existen los dobles vínculos. ¿Qué es eso? Se manda un mensaje con dos significados. Un poco, como dicen algunas enamoradas, haz lo que te dé la gana. Entonces allí está el doble vínculo. O esas indirectas que puede, no que van a alterar la interacción y por supuesto la conducta del otro. Y por otro lado, hay un axioma maravilloso que es el de imposible no comunicar. Es decir, si tú hablas con alguien y esa persona te ignora, te está diciendo, no quiero hablar contigo. O si dice, no quiero hablar contigo frontalmente, yo te comunico. Tercera pregunta. ¿Qué lo motivó para que se especializarse en el enfoque sistémico y cómo influyó en su forma de entender los problemas psicológicos? Bueno, me influyó bastante el asunto cuando he leído un texto, ¿no? Donde vi cuán práctico era este enfoque para poder tratar problemáticas. Bueno, la siguiente parte de la pregunta. ¿Cómo influyó en su forma de entender los problemas psicológicos? Ok, desde la impronta que yo tengo desde la academia, donde yo me gradué, pues se decía que todo problema del sujeto tiene que ver con un conflicto intrapsíquico. Eso no es que no sea mentira, sí tiene sentido, hay toda una epistemología de ello, pero yo necesitaba algo para operar. Y entonces algo que me ayudó a entender un poco la situación del sujeto es que estamos en una situación de interacción comunicacional y vincular. Y según cómo se lleve esto, mi conducta o mi pensar en sentir va a tener ciertos picos altos o bajos. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia el enfoque sistémico de otros modelos psicológicos como el cognitivo conductual o el psicoanalítico? Oye, tanto el psicoanalítico como el cognitivo conductual y el sistémico se diferencia en eso, en que tiene una causalidad lineal. ¿Qué significa? Una vez que tú en el psicoanálisis tú encuentres cuál fue o cuál es el origen de tu conflicto, te sacas. Eso no siempre ocurre, a veces sí, a veces no. En cambio, con los cognitivos conductuales, ellos obviamente no quieren irse a esas causas desde la infancia, pero sí van a una causa lineal de qué fue primero, como el pensamiento que trajo la emoción y la conducta, o fue el sentimiento que hizo que se desborde todo. Esa es la causa lineal. En cambio, la causa a nivel de enfoque sistémico no es lineal, sino circular. Y volvemos a la palabra interacción. Todo esto se da en la interacción con el otro, con el mismo. O sea, que se basa en la retroalimentación. Por supuesto. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales técnicas o estrategias que utilizan en sus intervenciones sistémicas? Oye, bueno, primero pues hacemos lo que se llama el análisis del problema, donde vamos a ver tiempo, lugar, personas donde se desarrolla el problema o la patología. Y aquí viene la segunda parte que es muy importante. Ver cuáles son las soluciones intentadas de fracaso que hace que el sujeto, lejos de salir el problema, se hunda más. Y después hacemos a nivel de comunicación el uso de aforismos o metáforas para poder llegar hasta esa parte sensible. Y en medio del camino, como hacemos preguntas, la entrevista psicológica no tiene que parecer, o no tiene que ser más que nada un interrogatorio policial, sino más bien tiene que ser un diálogo. Bien las palabras, donde cada dos, tres preguntas uno dice, no se comprendí bien. Usted me dijo lo siguiente, le repite lo mismo, y al final le hace la pregunta así tal cual, y eso no sé si así tal cual. Esto ayuda en varias formas. Primero, en que el sujeto se siente escuchado, y cuando el sujeto dice sí, como usted lo dijo, ocurre que, entre comillas, tú le pides la validación al sujeto.
Y esa validación, entre comillas, el sujeto siente que se lo está tomando en cuenta, que no es que el psicólogo o el doctor está acá, sino que somos dos seres humanos, donde uno es el experto en psicología y el otro es el experto pues, en sus problemas. En sí mismo y cómo problematizarse muchas veces. Siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeñan los patrones de comunicación y las relaciones dentro del sistema familiar en la comprensión de los síntomas? Muy bien, primero entender que el síntoma tiene también una misión. El síntoma está diciéndole a la familia o al sujeto que hay una transición por la cual hay que pasar. Y si no pasas, no creces. Y si te quedas ahí, pues es como el agua, el tacto se fría. Ahora, eso por un lado. Y por otro lado, nosotros somos seres comunicacionales. Tenemos que ir viendo cuáles son esas formas de comunicación que tenemos a veces un poco difíciles y complicadas que nos alteran. Y también el lector. A veces la familia tiene unos estilos comunicativos que realmente alteran al sujeto. Y que el sujeto aprenda a reconocerlos para no caer en esos juegos, porque se caen en ciertos juegos que son bastante destructivos, y ver de qué forma salen o se lo puede enfrentar de mejor forma. Siempre depende, porque hay ciertos juegos comunicacionales que son mejor no enfrentar. Más bien dejarlo a un lado, porque si no, te vas a hundir. Siguiente pregunta. ¿Cómo aborda el enfoque sistémico los conflictos individuales dentro del contexto grupal o familiar? Ok. En mi consulta privada, yo atiendo a generalmente personas a nivel individual. Ahora, que venga un sujeto no significa que no exista una interacción en lo familiar, en lo de pareja o en el trabajo. Entonces, el sujeto es el que te va a ir hablando acerca de cómo interactúa con su pareja. No es subjetivo, porque el sujeto te va a decir su perspectiva. Pero nosotros no estamos en búsqueda de qué es verdad, qué es mentira. No somos jueces para poner quién es inocente o quién es culpable, sino comprender cuál es la construcción del sujeto acerca de ese problema. También se dice que los sistemas tienen una base constructivista. Es decir, no es de modo simple, loco, que no hace daño tanto lo que ocurre, ¿sabes? En circunstancias particulares, es muy difícil, sino, sí, no, ni como por Dios, cómo yo interpreto eso. Entonces, el sujeto hace sus propias construcciones y a veces no son las más saludables. Entonces, ahí hay que ir viendo cómo el sujeto interactúa con ese problema y cómo este problema, bajo esa construcción, le va haciendo su respectivo daño. Es como cuando dicen que tú dices cómo te afectan las cosas que hacen los demás. En parte sí, a ver, imagínate que de pronto un día fuiste muy sensible y bueno, pues estás triste, qué sé yo, y de pronto llegas al aula y vas a saludar a una amiga tuya y de pronto tu amiga te saluda pero es áspera contigo y tú no tomas a mal y personal. Ella fue áspera objetivamente, pero de pronto esa forma difícil, un poco osca de ser, obedeces no porque tú le caes mal, sino que ella tuvo un problema, una situación, pero tú no tomas de personal. Esa es una construcción. Ahí mismo es como que cae mal. Entonces, ya cuando se le pasa de la parte emocional, capaz que ni te acuerdas de eso, o de pronto dialogas con ella. ¿Qué pasó? Y él me va a decir, no sé, por un diario. Entonces, no es el hecho en sí, sino la interpretación que puede hacer mucho daño. Siguiente pregunta. ¿Qué autores o referencias teóricas consideran fundamentales para entender y aplicar este modelo? Bueno, hay muchos autores, pero digamos que después de encontrar a Watzlawick, a Minichín, que es un realista dentro de los sistémicos, Nardone y todo el equipo de Nardone, que son prolíficos escritores de libros de terapia de estrategia, que pertenece a este marco teórico sistémico. Dentro de estos autores, ¿cuál cree usted que ha influenciado más en su modo de llevar la terapia? Johnny Nardone. ¿Me puede decir un poco de los tópicos de terapia emocional, las Sí, herramientas que brindan? sí, a ver, él es dentro del enfoque sistémico y algunas escuelas. Está la escuela de la teoría estratégica. Está la primera generación, donde aparece Halley, también por ahí aparece Watzlawick, y la segunda generación sería con Nardone. Nardone pues, fue el estudiante o el discípulo de Watzlawick. Entonces, Nardone se nutre mucho de la experiencia de él. Y lo que nombraba hace un tiempo atrás, ¿no? Eso de problema, usar paráfrasis, usar metáforas y mandar tareas, es propio de este marco teórico de la teoría estratégica. Pero no solo de ellos, también de los otros marcos sistémicos que hay. Hay sus diferencias, pero también hay sus semejanzas. No es que Nardone inventó el agua tibia. Ha hecho un aporte maravilloso, pero
hay que verlo también honestamente. Última pregunta. ¿Podría usted compartirnos un caso donde la intervención sistémica haya sido especialmente afectiva? Bueno, mira, recuerdo, mira, en mi consulta a veces llegan personas, chicas que tienen el corazón roto. Entonces, ellas lo inmediato que piensan, bueno, este hombre me dejó, qué pena, me siento triste, me siento mal, quiero entender por qué este hombre me dejó. Y entender eso es muy complejo, y de preguntarle al sujeto, oye, ¿por qué me dejaste? Y a veces esta persona no quiere hablar contigo. Entonces, aparentemente su dolor va por allí, pero no, sinceramente, a veces va por el lado de, ok, yo tengo este dolor y ¿qué estoy haciendo con el dolor? ¿Lo estoy enfrentando, estoy huyendo o lo estoy enfrentando mal? Ay, que yo se va a quitar todo cuando hable con esa persona. Pero si esa persona no quiere hablar, ya te quedaste dolor para siempre, no necesariamente. Entonces, con el dolor, dice yo, Leonardo, citando a algún otro sujeto sabio, es con el dolor no hay que huirlo, al dolor hay que decantarlo, pero antes de decantarlo hay que verlo cara a cara. Y es algo muy difícil. Entonces es ver el dolor cara a cara y decir, ok, aceptar que esa persona por a veces motivo ya no quiere estar conmigo y que este dolor está aquí, pero esto no se puede quedar conmigo, no se pudo. Tengo que decantarlo o drenarlo. ¿Y de qué forma? Hay varias formas. Una de las tareas es la escritura o el hablar del problema de un modo medido. Y ya cuando se va haciendo estas tareas, el dolor va decantando y después ya la persona sale diciendo, bueno, me queda la duda y las preguntas, pero ya no son necesarias responderlas. Y estoy bien conmigo. Desde su perspectiva, como conclusión para la entrevista, ¿usted cree usted o cuál cree usted que sea la herramienta más poderosa del enfoque sistémico? La herramienta definitivamente es el hecho de saber conectar a nivel comunicacional. Y ahí entramos a tener mucha similitud con otros marcos teóricos, sistémicos o no, que tienen que ver con el rapport, con la relación terapéutica positiva entre el paciente y con su personal. Porque la psicología se basa en conectar con el paciente. Un gusto.